Estamos también en vivo. En este momento acaba de iniciar la transmisión en vivo también a través de las redes sociales, a través del Facebook. Saludamos a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, a través del YouTube también se encuentran algunos. Algunas emisoras algunas veces nos retransmiten también, ¿no? Como la emisora Radio Amistad, Radio Bendición, en Colombia Radio Amor y Vida. En algunos lugares nos retransmiten también, entonces saludamos también a la audiencia que tenemos a través de la radio, a través de estas enseñanzas. Vamos a meditar en la palabra del Señor en el texto de Evangelio según San Lucas. Tome su Biblia y busque este pasaje, Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Desde el versículo 16 en adelante se encuentra Jesús en su tierra, en Nazaret. Entonces vamos a leer este pasaje, Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículo 16. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 4, 16. Su palabra dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que nos da la bendición de poder meditar en tu santa palabra. Te suplico que no sea una prédica más, que podamos entender tu mensaje, que a través de estas redes que se escucha también fuera de este lugar, también tú hables a tus siervos, a tus siervas, al que no conoce, al creyente, y que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno en particular como tú quieras. Permite que esta palabra corra como ríos y sea glorificada para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús, Señor, sé que no somos dignos de nada, Señor, pero en tu gracia nos permites poder compartirla. Señor, entrego esta palabra en tu nombre y sé que no retornará vacía, sino que hará la obra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén, mi Rey. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Nosotros sabemos que cuando hablamos de los evangelios, hay diferentes audiencias, ¿verdad? Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a la iglesia. Ahora, este pasaje se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas, así que ningún evangelio lo obvió. ¿Qué es lo interesante del evangelio de Lucas? El texto dice que todos daban buen testimonio del Señor. Cuando leemos ahí el versículo 22, Mateo 4, 22, todos daban buen testimonio de él y tenían identificada a su familia, que era José, María y sus hermanos. Esto lo aclara mucho más cuando se lo habla a los judíos, lo habla en Mateo, perdón, cuando lo habla a los judíos es mucho más claro, porque allí habla de la familia general en Mateo 13, 53. Si usted va a Mateo, allá va a encontrar un texto que es controversia para los católicos, porque hablan de que Jesús no tenía hermanos, y hay una doctrina errada donde se dice que María fue virgen antes, durante y después del parto. Entonces, no es cierto. Virgen antes sí, durante no, porque deshumanizan a Cristo y a María. Jesús no nació por cesárea. Y después del parto
Ninguna mujer naturalmente continúa con la virginidad. Entonces, a nivel físico, ¿no? A nivel mental, pues claro que sí. Pero en Mateo 13:53, el texto habla lo mismo. Dice que Jesús estaba en Nazaret. Y la primera vez que el Señor predica en su tierra donde él había sido criado, en Nazaret, porque su tierra natal fue Belén. Cuando predica en Nazaret, el texto dice en Mateo 13:53 que cuando el Señor estaba allí hablando por parábolas, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Entonces probablemente en la tierra de Nazaret algunas familias habían usado a José como su carpintero. El que le arreglaba la mesa, la silla, el que le arreglaba la puerta, el que le mejoraba las escaleras o le ponía el techo. Y dice, ¿no ese es el hijo del carpintero? Probablemente Jesús en su adolescencia, en su juventud, también anduvo por aquellas calles cargando madera y colaborándole a su padre en la profesión que tenía, que era la carpintería. Y sabemos que Jesús tenía varias profesiones o había sido formado en varias profesiones. Una de ellas, la agricultura. Y de ahí el Señor también se habla de que tenía su percepción humana para contar las historias, las parábolas. Hablaba de la vid, hablaba de la semilla, hablaba de los abrojos, hablaba de los espinos. El Señor hablaba de esa área. También conocía perfectamente el tema del ser pastor de ovejas, porque tuvo ejemplos de esto, del pastorado. Pero también sabemos en la Biblia que el Señor cocinó pan y pescado, o sea, por lo menos sabía hacer pan. No fue profesión de panadero, pero sabía hacer pan. Y también sabía cocinar. Entonces, el texto dice que el Señor, la gente lo identificó como el hijo del carpintero, su madre María, y en Mateo 13:55 dice, y sus hermanos. Y los nombra, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban los hermanos del Señor? Jacobo, José, Simón y Judas. No Iscariote, sino que el nombre de Judas en el tiempo de Jesús era un nombre popular, era un nombre común. Hoy en día Judas no se llama ni el oro de la casa, pues. Entonces no le pone Judas ni siquiera a su mascota. Pero era un nombre común. Y además dice el texto en el versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Cuando habla de hermanas, está hablando en plural. Mínimo 2. Algunos creen que fueron 3, pero eso no está ratificado históricamente. Lo que sí sabemos es que en varios pasajes, Jacobo dice que era el hermano del Señor. Pedro en algunos pasajes de Hechos dice, no me encontré siendo con Pedro, el hermano del Señor. Pablo también dice en el libro de Gálatas, cuando fui a Jerusalén me encontré con Jacobo, el hermano del Señor. Entonces los apóstoles tenían identificados a Jacobo como hermano menor de Cristo. Ahora, cuando el Señor va a predicar en Lucas capítulo 4, ¿cuál fue el tema que eligió Jesús para predicar? Jesús tomó un pasaje del profeta Isaías. Ahora, lo interesante de Isaías es que Isaías es el profeta conocido como el profeta que habló más del Mesías o el profeta mesiánico. Entonces se va a Isaías, Isaías fue el que dijo que la Virgen daría luz y sería la Virgen la que concebiría y daría luz un hijo al cual darían el nombre de Emanuel. Eso está en el libro de Isaías. Usted lee Isaías, encuentra eso. Si usted lee Isaías capítulo 7, versículo 14, allá dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Su nombre es Dios con nosotros, o su nombre es Emanuel. También en el capítulo 9 de Isaías, en el versículo 6, él dice, un niño nos es nacido, el hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y dice que el hijo de la Virgen sería Dios. Es un buen texto para que usted lo lea cuando quiera compartir con algún testigo de Jehová que niegan la deidad de Cristo. Aquí dice que este hijo nacido de la Virgen es Dios. Amén. Dios fuerte. Y aparte dice que es el Padre eterno. Por eso Cristo dice, yo en el Padre y el Padre en mí, uno somos. Y es príncipe de paz. Isaías 9.
También Isaías es el profeta que habla sobre el padecimiento de Cristo en la cruz, ¿no? Y habla de la misericordia para todos, misericordia gratuita para todos en Isaías 55. Y también Isaías también habla del siervo sufriente, que está en Isaías capítulo 52 y 53. Allá dice que el Señor fue herido por nuestra rebelión, Isaías 53, 5, molido por nuestro pecado. Entonces Isaías dice que este Cristo en Isaías 53, 10, la mano está rápido ahí en la Isaías 53, 10, ¿qué dice? Dice que el Señor lo quebrantó, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación de nuestro pecado. O sea que Cristo muere como el cordero expiatorio. Isaías es el que explica, pero también Isaías es un profeta, que, por ejemplo, en el capítulo 54, él enseña de que en él esperarán los gentiles. En el capítulo 54, en el capítulo 56, en varios capítulos, él habla de que van a llevar gente de todas partes y va a llenar la casa del Señor. Por ejemplo, en el 56, voy a leerle 56, 6. Los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que lo amen en el nombre del Señor, serán sus siervos. Los hijos de los extranjeros, los que guarden el día de reposo, los que guarden, los que no profanen el arca, los que abracen el pacto, los llevaré al santo monte. Crecerán allí en su casa, la casa de oración, harán holocaustos, sacrificios, serán aceptables en el altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Entonces, cuando Israel recibía gente de otras naciones en los tiempos de Jesús, había un problema complicado con el templo, porque venía el extranjero a adorar al Señor, pero no podía entrar al templo. Cuando usted lee las normas levíticas, no podían ingresar al templo, tenían que quedarse afuera. Y usted lo puede ver en el ejemplo del etíope, el eunuco, que viene desde África para adorar. Y los eunucos no pueden entrar porque eran castrados. Los negros no pueden entrar porque eran negros. Los extranjeros no pueden entrar porque eran extranjeros. Entonces, ¿quién podía entrar? Solo los judíos, y no pueden entrar las mujeres. Las mujeres están en un patio aparte reservado solo para las mujeres. Los varones ingresaban, los judíos, y de cierta edad hacia arriba. No era como aquí que nosotros tenemos niños. No, allá no correteaban por las sillas los niños, no. Entonces era un asunto bien estricto que aislaba a la gente de la misericordia de Dios y de la gracia. Entonces, por eso, cuando algún extranjero quería judaizar o hacerse prosélito, lo obligaban a que guardara el ritual de la ley de los ancianos, y aparte de eso tenían que circuncidarse. Era todo un protocolo para que alguien pudiera participar del culto del templo. Entonces, ¿cuál fue el texto que elige el Señor para predicar en su primera prédica en Nazaret? Ahí en Lucas 4, él lee el pasaje que él es el profeta, que él es el Mesías, y en él, dice la Biblia, que en él esperarían los gentiles. También lo predicó Pedro esa parte en Hechos 2. Pero cuando uno lee aquí, mira lo que Jesús dice en el versículo 24, Lucas 4:24. De cierto os digo, dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25. Y en verdad os digo, y mira el mensaje que Jesús selecciona para predicar en su tierra, donde lo conocían. Os digo que muchas viudas había en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo hambre en toda la tierra. Entonces Jesús cita un texto que está en Primera de Reyes, capítulo 17. Ese texto de capítulo 17 de Reyes, los hebreos, los judíos, los historiadores de aquel tiempo, los eruditos, los que estaban en la sinagoga, los ancianos, lo conocían perfectamente. Eso está en Reyes 17, desde el versículo 8 en adelante hasta el 24.
Y esa historia que contó pues que por juicio de Dios sobre el rey Acab en el año 874, por los pecados de la mujer del rey, de Jezabel, porque se sentaban a comer a la mesa con gente pagana, porque hacían holocaustos a Baal y a Acera, porque el pueblo llamado de Dios estaba pervertido, adoraba a Baal, se prostituía. El mismo rey comía a la mesa con más de 800 brujos. Era un desorden terrible. Lo que está enseñando Jesús es recordando esa historia cuando el Señor cierra los cielos por castigo sobre Israel. Pero el refugio para el siervo del Señor, el refugio para el profeta Elías, fue la casa de una mujer viuda que no era hebrea, que no era judía. Una viuda de Sarepta de Sidón. Geográficamente este lugar está ubicado entre Tiro y Sidón. Ahí adoraban a Baal. Y el profeta era reconocido por la zona, y cuando pasa por allí, él le pregunta a la mujer viuda, más después de año y medio de sequía, donde se secó ya el arroyo. Él estaba tomando agua del arroyo de Querit, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Pero cuando se seca el arroyo, entonces se desplaza hacia donde Dios lo guía y se encuentra con la viuda pobre que viene saliendo y dice: voy a recoger un par de leños y me voy a dejar morir. Entonces en ese momento es que Dios usa a Elías para decirle que le hospede, y ella lo hospeda por más de año y medio y hace un milagro en la casa de aquella extranjera no judía. Y la Biblia dice que nunca se escaseó la harina de su tinaja y tampoco menguó nunca el aceite. Así que la dieta de Elías era tortilla. Tortilla por la mañana, tortilla por la tarde y tortilla por la noche. Así que no se queje sus frijolitos. Y al otro día, para variar, tortilla en la mañana, tortilla al almuerzo, tortilla en la cena, sin sal. Y la siguiente semana de yapa, tortilla por la mañana, tortilla por la tarde, tortilla por la noche. Al mes, tortilla en la mañana, tortilla en la tarde, tortilla en la noche. A los 5 meses, tortilla en la mañana, tortilla en la tarde, tortilla en la noche. Al año, tortilla por la mañana, tortilla. Yo creo que ya no quería tortilla, pues. Y usted que se queja: otra vez pollo. Me van a salir plumas de tanto comer pollo. Pero Elías duró más de año y medio comiendo pura tortilla. Ese milagro de que no faltó la harina y no faltó el aceite, lo hizo Dios en una mujer extranjera, en la zona que adoraban a Baal. Y decirle eso a los judíos era insultarlos, literalmente. Que Dios había tenido misericordia de un pagano. Y Jesús, no tranquilo con lo que acababa de decir, en el mismo Lucas 4, en el verso 26 cita a la viuda de Sarepta de Sidón en los tiempos del profeta Elías. Pero inmediatamente en el versículo 27 Jesús dice, Lucas 4, 27, muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán, el sirio. Y no se olvide que Siria conquistó a Israel y fue enemigos a muerte de Israel. Y Jesús está diciendo que Dios bendijo a la mujer de Sarepta de Sidón y que Jehová bendijo a un Naamán, un general del ejército sirio, que adoraba en el templo de Rimón. Y cuando Jesús pronuncia eso en la sinagoga y les está diciendo a toda la congregación que Dios tuvo misericordia de los de Sidón y de los sirios, ¿cuál fue la reacción de los judíos que lo conocían al hijo del carpintero?
No fue como el hermano ahorita que estaba cantando y dijo amén y todo el mundo amén. No pasó eso. No pasó eso, que dijo Dios bendijo a los sirios, Dios bendijo al general sirio, a Naamán. Amén. La gente ahí nadie aplaudió, nadie vituperó, nadie dijo gloria a Dios, nadie arengó, nada, no. El texto narra algo tremendo. Mira lo que dice el versículo 28, léalo usted mismo. 28 al 29, ¿qué dice? Dice, al oír estas cosas, todos ¿qué? Se han llenado de alegría, ¿verdad? No, de ira. Se han llenado de ira, dice el texto, ¿verdad? Y se levantaron y aplaudieron, ¿verdad? No dice así. ¿Qué dice? Le echaron fuera de la ciudad, ni siquiera de sinagoga, de la ciudad. Esto lo más seguro es que fue insultándolo, empujándolo, llevándolo fuera hasta la cumbre de un monte. Aquí no escribe el camino polvoriento hasta llegar a la cima del monte, pero el texto narra que al llegar arriba de aquel monte, de aquella ciudad, lo que intentaron fue asesinarlo a Jesús. En su primera predicación, quisieron lanzarlo y despeñarlo. En la primera prédica. Así que Jesús no fue muy popular en su tierra. Quisieron despeñarlo, quisieron tirarlo abajo. Y estoy seguro que aquí hubo un milagro de parte del Señor, porque dice que pasó por en medio de ellos y se fue. Ahí estaba el predicador poco popular. Igual le pasaba a Elías, igual le pasaba a Juan el Bautista, igual le pasó a muchos profetas que cada vez que abrían la boca la gente los odiaba. Cuando nosotros vemos por qué Jesús seleccionó ese pasaje, por qué justamente Jesús tuvo que tocar ahí en la llaga a los judíos, ¿por qué? Cuando estudiamos el plan de Dios, proyecto de Dios, ¿por qué el Señor elige este texto? Lo que está mostrando el Señor es que el cumplimiento mesiánico de Isaías está sobre Cristo. Y sobre Cristo reposaba una bendición que ni ellos mismos estaban observando. Primero, era el mensaje de salvación al pueblo hebreo. Pero también este mensaje iba a ser extendido a todas las naciones. Amén. Ese era el mensaje. Iba a ser extendido a todas las naciones. Una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, es que cuando el Señor se encuentra con una mujer sirofenicia, dice Marcos, o la cananea, también lo dice Mateo. Si miramos en el texto en Mateo, vaya un momentito a Mateo, les voy a enseñar esta parte. Mateo, capítulo 15. Si usted lee Mateo capítulo 15, desde el versículo 21 en adelante, hasta el 28, allí dice que Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahí estaba la famosa Sirofenicia. Pero esta zona era conocida como zona cananea. Para ellos eran vecinos históricamente enemigos por las guerras. Y el texto dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y clamaba la mujer. En el 23, posiblemente por el acento de la forma de hablar de ella y la zona y la ropa que traía, la vestimenta, se sabía claramente que la mujer no era judía. Entonces, el texto dice que cuando los discípulos observaron esta situación, Jesús no le responde a ella. Jesús no le responde palabra, verso 23. Le hago una pregunta, ¿le ha pasado a usted alguna vez eso? Que usted ha clamado a Dios, ha orado a Dios, bueno, los que oran, han pasado noches
vigilando para que Dios le dé una respuesta de algo, los que hacen eso. Ha ayunado por alguna situación para que Dios le responda, los que ayunan, porque no hablo con todos. Hay que aclarar que no se habla con toda la iglesia. Pero usted busca al Señor con insistencia, con agonía, con llanto, con clamor, con ayuno, con ruegos, y siente que Dios no contesta. ¿Le ha pasado? Poquitos. Me preocupa esos poquitos. No, me preocupa los que no dijeron nada. Porque cuando usted busca al Señor, siempre espera respuesta del Señor. Él dice, búsquenme y hallaréis. Llamen y les abriré. Pero el texto dice acá que esta mujer lo hizo y Jesús no le contestó, como que no la escuchara. Y esa conducta es extraña, pero lo lindo es que Jesús conoce el corazón de la gente. Esto significa que él sabía que la mujer iba a seguir insistiendo. Entonces dice que ella sigue insistiendo, él no le responde absolutamente nada, ella está frente a Dios y Dios no le contesta. Entonces los discípulos le ruegan al Señor y le dicen, Señor, despídela, despídela, da voces tras nosotros, despídela ya. Algunos comentarios dicen que lo que intentaron decirle es que no le pusiera atención más, pero otros comentarios dicen, de alguna manera dijo, atiéndela, atiéndela. Aquí hay diferencias de posiciones. El tema es que cuando ella viene en el versículo 25 insistentemente y se postra ante el Señor y le dice, Señor, socórreme, socórreme. Recuerde el problema, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El texto dice en el versículo 26, Jesús le contesta esto, escuche, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque el concepto era que el Señor venía como profeta a Israel, como Mesías a Israel. Pero la profecía de Isaías, la profecía de Zacarías 8:20, dicen que en el Señor esperarían los gentiles. Entonces aquí esta mujer está viniendo a Cristo, está esperando del Señor una respuesta, pero él está aclarando que primero él viene a la casa de Israel. Ese era el orden, el proceso del plan de Dios, y después se extendería a nosotros, los gentiles. Entonces el texto dice acá, no está bien tomar el pan de la mesa o el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A los judíos les llamaban a los no creyentes, a los no hebreos, perros. Perros. Y usted puede recordar la historia en el libro de Samuel, cuando se enfrenta David con Goliat. Y el insulto que le hace David a Goliat es, ¿quién es este incircunciso que viene a ofender los escuadrones del Dios de Israel? Incircunciso, eso era un insulto. Incircunciso. ¿Qué significa eso? Que no tenía ahí en el prepucio la marca de que era pueblo de Dios. Eso era parte del pacto del tiempo desde Abraham y luego desde Moisés. Y para el hebreo, el judío, era un orgullo ser circuncidado. Incluso después de Cristo fue una contienda en la iglesia de que el que creyera tenía que ser circuncidado. Entonces eso estaba bien arraigado en el corazón del judío, la circuncisión. Y está diciendo Jesús, no está bien tomar el pan de la mesa, hablando de Israel, para darse a los, pero no le dijo perros, para no ofenderla. Perrillos, le dijo Jesús. Perrillos. Mascotitas de casa. Y ella le contesta, sí Señor, yo sé que no está bien, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En pocas palabras, Señor, dame una migaja, con una migaja tuya mi hija se sana, aunque sea una migaja. Y Jesús le contesta, mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres, como tú quieres.
por su fe. Y la Biblia dice que en aquel momento su hijita fue sanada a aquella misma hora. Igual pasó con el romano, ¿verdad? Con el centurión. Señor, no soy digno de que vas a mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Igualito, igualito. El Señor sanó personas como oficial del rey, el hijo del oficial del rey, en Juan 4, también igual, un romano. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Mesías estaba yendo a los gentiles? Porque era el proyecto de Dios, era el plan de Dios. Ahora, para no ser extenso, desde el Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios dice, cuando cae el hombre, el pecado de Adán y Eva, Dios dice, la semilla, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, le dice Satanás. Hay una enemistad entre ti y la mujer, entre tu semilla, tu simiente y la simiente suya. Esta semilla te va a aplastar la cabeza, estaba hablando de Cristo en Génesis. Pero esta semilla maligna, diabólica, va a herir al linaje del Señor, el carcañal. Y esa misma palabra semilla está en Primera de Juan, capítulo 3. La carta de Juan, capítulo 3, primera carta de Juan 3, en el versículo del 7 al 9. El texto dice allí, ponga atención, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el Señor es justo. Amén. Pero el que practica el pecado, ¿de quién es? ¿Qué dice el pasaje? Del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Por eso es que el cristiano no se debe mantener en pecado, porque el texto dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. El diablo peca desde el principio. Para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, amén, 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 amén. ¿Qué dice el texto? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla que está desde el Génesis, que es Cristo, la semilla, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. La evidencia es que usted rechaza el pecado. Amén. Usted ve el pecado, usted se aparta del pecado, no participa. No es tibio, no está ahí complaciente. No, usted se aísla del pecado. ¿Por qué? Porque adentro de usted está la simiente verdadera que es Cristo. Amén. Entonces el Señor tenía un proyecto desde el principio, que era redimir la humanidad entera. Más claro cuando Abraham, en capítulo Génesis 12, Dios le dice a Abraham, Génesis 12, del 1 al 3, ¿qué le dice el Señor? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Una nación grande, te voy a bendecir, te voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a quienes, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Pero mira el final, ¿qué dice? Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Entonces, no solamente era para Israel. Desde mismo Abraham está diciendo que Dios quiere bendecir todas las familias, aún la sirofenicia, aún la cananea, aún a los sirios, aún a los romanos, y aunque a usted no le caiga, aún a los chilenos. Sí, Dios ama a los chilenos, hermano. Lo que pasa es que algunos de los peruanos no quieren a los chilenos. Y viceversa. Y hay roces entre países. Hay argentinos que no quieren ahí a los del lado, a los uruguayos.
y así hay en varios países, hay roces por límites, por guerras. Si usted le dijera a los ucranianos, Dios ama a los rusos, y viceversa. O usted le hubiera dicho a Israel, Dios ama a los alemanes en los tiempos de Hitler. ¿Qué hubieran pensado los judíos? Que usted les predique, Dios ama a los alemanes. No, pues, ¿sí me hago entender? O dígale usted a un latino que está siendo expulsado de Estados Unidos con las leyes de Donald Trump, dígale a estos latinos, Dios ama a Donald Trump. ¿Sí me está entendiendo? Eso le pasó a los judíos el día que Jesús predicó allí en Nazaret. Jesús rescata un pasaje de Reyes y le dice a ellos, Dios amó a la Sirofenicia, Dios amó a la viuda de Sarepta de Sidón, Dios amó a Naamán, un general sirio. Y ellos, fue tanta la cólera que les dio que quisieron matar a Jesús en la primera predicación. En los tiempos del profeta Jeremías, cuando Jeremías está predicando, en el capítulo 25 creo que está, Jeremías capítulo 25, sucede algo allí en aquel pasaje. Jeremías 25, vaya un momentito a ese pasaje, ya voy a terminar. Jeremías 25, sí, el versículo primero, escuche lo que dice. Vino palabra de Jehová a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto del rey Joacín, el hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces allí está predicando Jeremías en el capítulo 25 y en el versículo 8 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí yo enviaré y tomaré de todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Qué sintieron los judíos? ¿Me está entendiendo? Se lo contextualizo. Es como la época de la persecución judía de los nazis, de los guetos. Hubiera dicho Jeremías, voy a levantar a Hitler, mi siervo. ¿Qué está diciendo? ¿Sí me está entendiendo? Era igual, porque este hombre pagano viene contra ellos con ejércitos y los va a invadir y van a violar a sus mujeres y van a quemar a sus casas y van a matar a sus hombres, van a llevar amarrados a la gente de las narices, le van a llevar a esclavos, le van a sacar los ojos a algunos, van a quemar su tierra y Dios está diciendo que ese Nabucodonosor que está haciendo todo eso es su siervo. Y la palabra siervo tenía el acompañamiento de la frase Mesías, su Salvador. Entonces Jeremías está loco para ellos. Y cada vez que Jeremías dijo eso, recibió como premio un golpe, una bofetada, un puño. Y Jeremías caía en el foso, allá lo mandaban a que se muriera allá sin pan, no le daban ni agua. Porque decía que Dios amaba a los babilonios. ¿Cuál fue el asunto? Lo dijo varias veces Jeremías. En el 27 también lo dice Jeremías, igualito. Pero ¿cuál es el tema? Cuando, eso está en el versículo 6, 27:6. Ahora he puesto en todas las tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice otra vez Jeremías, 2 veces. Puñete, golpe, patada, latigazo por haber hablado esa cosa a Jeremías. Pero cuando usted va a leer el libro de Daniel, usted lee Daniel capítulo 4, el capítulo 4 de Daniel no lo escribe Daniel, lo escribe Nabucodonosor, de quien está hablando Jeremías años atrás. Y mira las palabras que Nabucodonosor dice en el libro 4, su testimonio. Escuche lo que dice Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey, él escribe,
a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. Dice él, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, está hablando él y está alabando a Dios. O sea que Nabucodonosor se ha convertido al Dios de Israel. Y narra su testimonio de que el Señor lo humilló por 7 años y lo puso como una bestia desnudo a comer hierba como un buey. Eso está en el versículo 4, capítulo 4, versículo 33. Dice, en la misma hora se cumplió sobre mí la palabra, y yo, Nabucodonosor, fui echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves de los cielos. Está testificando él. Al fin de ese tiempo, dice que alcé los ojos al cielo, fueron más de 7 años. Alcé los ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Alabé al Altísimo y glorifiqué su nombre, cuyo dominio es sempiterno por todas las generaciones. Dice él hace que todos los habitantes de la tierra sean considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga ¿qué haces? Verso 36. En aquel mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad y mi reino y mi dignidad y mi grandeza han vuelto a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, escucha el 37, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Se convirtió el rey. Israel no entendía que Dios tiene un plan con los paganos, con los incircuncisos, con los que ellos llamaban perros. Dios tiene un plan con todas las familias de la tierra. Por eso es que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, lo último que le encomienda a la iglesia es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Alguien entendió la enseñanza o la repetimos toda? ¿Por qué Jesús dijo eso? Hay un plan, hay un plan. ¿Y a quién quiere salvar el Señor? Hasta a los chilenos, hermano. Hasta a los colombianos. ¿Verdad, Manuel Edwin? En Colombia, cuando los grupos armados nos perseguían, nos quemaban las iglesias, nos quemaban los templos, violaban a las hermanas, mataban a los pastores, nosotros en ayuno decíamos: Señor, ten misericordia de estos innombrables, porque en medio de esa violencia tú los amas. Yo hablaba con gente en Ayacucho en la época de la violencia de acá de Perú, y hubo una hermana que me dijo que hubo gente que la abusó a ella en la plaza pública. Ella me dijo a mí: más de 11 hombres me abusaron en plaza pública. Y me dijo: yo ahora soy cristiana. Y llorando me dijo: pero yo amo a esos hombres y pido que Dios los perdone, porque Él murió en la cruz por ellos. La hermana pastora Mira González en Colombia, cuando hubo el acuerdo de paz entre los grupos y el Estado, nosotros queríamos que la ley cayera encima de esos grupos y que pagaran lo que habían hecho sus fechorías. No estábamos de acuerdo con el proyecto de paz, no estábamos de acuerdo, que pagaran lo que habían hecho. Y la pastora Mira González se paró en la palestra y dijo: a mi esposo me lo mataron esos grupos, a mi hija la abusaron y la desaparecieron,
A mi hijo que me quedaba, me lo mataron torturándolo y lo descuartizaron. Y el día que yo vi un hombre de esos herido, un muchacho, lo traje a mi casa como enfermera, curé sus heridas. Yo había sido extorsionada por esos grupos más de 15 años, habían quebrado mi juguetería, habían quebrado mi pastelería, habían quebrado mis negocios, habían matado a mi esposo, habían matado a mis 2 hijos. Y ese día en la casa, curando a ese muchacho, él levanta los ojos y dice: ¿quién es ese hombre que está ahí en las fotografías? Porque lo había hospedado en el cuarto de su hijo. Y le contesta: ese es mi hijo. Y el chico se conmueve y le dice: yo maté a ese muchacho. Yo lo partí en pedazos y yo lo enterré. Y pastora Amira González, ¿qué hizo? Se fue, lo abrazó y le dijo: hijito, yo te perdono. Y no soy quien para juzgarte, porque Cristo ya murió por mis pecados y también murió por los tuyos. Y ella lo perdonó al asesino de su hijo, el único que le quedaba. Y se paró delante de todos nosotros y nos dijo: si yo pude perdonar a este hombre que mató a mi hijo con tanta violencia, ustedes, ¿por qué no pueden perdonar, pastores cristianos? Yo lo perdono porque Cristo me perdonó. Y Dios ama a esas personas a pesar de, porque Él tiene un plan: que toda familia sea salva, que sean benditas en esta semilla que es Cristo, todas las familias de la tierra sean salvas. Es por eso que nosotros vamos a las tribus indígenas, porque queremos que se cumpla el plan de ir y hacer discípulos. Muchas iglesias no lo entienden, no lo aceptan, no lo apoyan, no oran, no ofrendan, no envían, porque es un sacrificio. Poca gente se compromete a hacer una traducción de la palabra de Dios en otro idioma para niños en otras culturas, como estos materiales que están hechos en quechua. Poca gente invierte su vida para hacer una Biblia en otro idioma. Esta Biblia es en chipío. Poca gente es capaz de irse a las comunidades indígenas, por supuesto, porque es que no hay comodidad. Uno prefiere dormir en la casa con su ventilador, ¿verdad? Pero las comunidades no, tienen que dormir en hamaca, tirarse al piso, ir al baño, al monte, y uno no está acostumbrado a esas cosas. A nadie le gusta ir al baño allá, los moscas que le piquen los zancudos, las moscas. A nadie le gusta que le sirvan cualquier cosa en la mesa que usted no sabe ni qué se está comiendo y que tampoco huele nada gourmet. Pero Cristo ya dio la vida por nosotros. Y Él dice: yo soy la luz del mundo. Ahora ustedes sean la luz. Ustedes vayan. Y tienen que hacerlo por amor. Entonces, lo que está pidiendo el Señor es que, a ver, nadie le gusta ponerse a sentarse horas y horas a hacer un libro de alfabetización para otra cultura, para otra etnia, para otra tribu. Pero ¿cómo van a entender la palabra del Señor si no saben leer? Y hay una gran diferencia en pasar de aquí, de la cartilla A, E, I, O, U, a pasar a un texto de acá. Hay una gran distancia, ¿verdad?, entre la cartilla de alfabetización y la traducción de la Biblia. Si a veces ni la iglesia entiende la palabra del Señor, imagínate a ellos, con palabras como circuncisión, propiciación, gracia, misericordia. Pero Jesús seleccionó justo ese pasaje para poner el dedo en la llaga y decirle a aquellos sabios y eruditos, decirles: el Señor ama a la gente de otra cultura, ama a la gente de otra etnia, ama a la gente de otro idioma, ama a la gente que está perdida como en idolatría, en paganismo. Aquí en el Perú estamos llenos de comunidad nativa, más de 60 idiomas tenemos acá. Chipibo, Candoche, Chapra, Guajún, Chawi, Giné, Caquinte, Cacataibo, Aymara.
pero seguimos cómodos en la iglesia. Yo les motivo en este tiempo, para finalizar, les motivo a que nos ayuden a orar, aunque sea eso, a orar por las comunidades indígenas, ¿les parece? Aunque sea orar. Si quieren un poco más, apóyennos económicamente para ir allá. Y si no creen que somos transparentes, vamos con nosotros, vamos, acompáñenos. Vamos. Usted sabe que aquí hacemos viajes. Vamos a las comunidades indígenas. El hermano recién convertido, hermano Edwin, nos hemos ido a Requena. Eso queda en lo último de Perú. Les dije que a los murciélagos son como los gatos de grandes. Y pasa un barco cada 4 o 5 días. En el pueblo no hay internet, no hay teléfono, no hay banco, no hay hospital. Y usted comparte los sonidos con todos los que duermen alrededor, en el único hotel que hay en el pueblo. Y no hay ventilador. Y la gente te abraza y no huele a perfume. Pero Dios los ama, ¿sí me está entendiendo? Y Dios quiere que sean salvos. Entonces la pregunta es, ¿a quién va a usar el Señor para salvarlos a ellos? Dígame, ¿a quién? ¿A quién cree que va a usar Dios? A ver, ¿quién? ¿A quién? El Estado no va a ir, el gobierno no va a ir allá, pues hermanos, allá va el gobierno pero a quitarles el petróleo, a quitarles las maderas, a explotar sus minas. El gobierno no va allá, hermano, a salvarles sus almas. Los llamados a que vayamos allá somos nosotros. Pero como dice Romanos, ¿cómo van a creer en el que nunca han escuchado? ¿Cómo van a creer en el que nunca han oído? ¿Cómo van a creer? Algunos creen que son hijos de la boa. Algunos creen que vienen de la sirena del río. Yo les ruego que oremos por las comunidades indígenas. Hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Allá no hay escuela dominical, allá no hay maestros, allá no hay líderes, allá no trabajan con mujeres, allá no trabajan con niños. La hermana, por ejemplo, cuando ha ido, ha capacitado promotores de salud y no le han pagado ni un quinto por ese trabajo. Se han hecho pozos de agua, no les han dado ni un centavito a los hermanos que han ido allá. Pero el tema de comer esas cosas es algo muy pequeño comparado a lo grande que Dios tiene. Dios tiene, hermano, el deseo de que usted vaya allá y le arrebate las almas al enemigo, porque están atados por siglos. Allá hay principados y potestades que los gobiernan. Y usted es una luz en medio de esas tinieblas. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero dice, ahora ustedes son la luz del mundo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, 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 vayan. ¿Qué parte del id no has entendido? No hay que filosofar mucho, ¿verdad? Para explicar la palabra id y hacer discípulos. ¿Qué parte del id no has entendido? Vamos a orar. Ahí los dejo. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Les parece? Póngase en pie, por favor. Piense usted qué está haciendo para el reino de los cielos. ¿Cómo usted está contribuyendo en la gran comisión? ¿Qué parte tiene usted en el plan de Dios desde el Génesis? Porque recuerde que en el capítulo 5 de Apocalipsis, póngame ese último texto, hermana. Capítulo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Dice el pasaje en el versículo 9, que ante el trono cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste redimido, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿De dónde nos has redimido? ¿De dónde? De todo linaje, de toda lengua,
de todo pueblo y de toda nación. Y en el capítulo 7, en el versículo 9, delante del trono del Señor, Juan dice: miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las ¿qué? Naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz al Señor, alabándolo. Dios va a cumplir ese plan. Lo triste es que usted no haga parte. Eso será muy triste, que Dios haga su proyecto, porque lo va a hacer, y usted no participe de eso, y usted no está incluido en los que hacen el plan de Dios, que usted no sea parte del cuerpo de Cristo que hace ese plan. Dios tiene un proyecto lindo, súbase a ese tren, porque Él lo va a cumplir, con su ayuda o sin su ayuda, con su ofrenda o sin su ofrenda, con su oración o sin su oración. Pero qué lindo sea que usted participe de eso y llegue el día que el Señor le diga: bienvenido, mi siervo o mi sierva, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. No solamente está hablando de plata ahí, habla del servicio, la obra, el ministerio, que usted pueda ser testigo a las naciones, luz en las tinieblas. Vamos a orar, ¿les parece? Cierre sus ojos un momentito y oremos al Señor. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido por tu amor y por tu gratitud que tú bendigas este tiempo, Señor. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Señor, te exaltamos. Si en ese momento alguien que está escuchando a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube, o aquí en la iglesia desea reconciliarse contigo, Señor, no podemos dejar pasar la oportunidad de pedirte perdón y reconciliarnos contigo si alguien desea hacerlo, Señor. Queremos orar, Señor, que tú bendiga nuestras vidas y nos perdones. Si alguien desea reconciliarse o aceptar a Cristo, lo haga. Vamos a orar. Repita con todo respeto y con toda reverencia esta oración sencilla. Diga así. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por tu plan, por tu santa palabra y por el sacrificio de Cristo en la cruz. Diga: Señor, te acepto y reconozco que fuiste a la cruz por mi pecado. Diga: me cubro con la sangre de Cristo y te pido que me perdones todo pecado. Te pido que sanes toda enfermedad y que coloques mi nombre en el libro de la vida. Diga: gracias, Señor, que el Espíritu Santo esté sobre mí, Señor, y me ayude a ser fiel hasta el fin. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos.